Hola a todas y todos, continuamos con el desarrollo del tema 1. A partir de ahora vamos a hablar de la historia de la hidrología en la ingeniería civil y una explicación completa del ciclo hidrológico. Y venimos conversando de hidrología y nos preguntamos, ¿qué es la hidrología? La hidrología no es más que la ciencia que estudia la distribución y la circulación del agua, sus propiedades físicas y químicas y su interacción con el ambiente y con los seres vivos. Si nosotros hablamos de hidrología, estamos hablando del estudio del ciclo hidrológico, es decir, de la circulación ininterrumpida del agua entre la Tierra y la atmósfera. Es importante acotar que cuando hablamos de ciclo hidrológico nos referimos a la interacción entre la Tierra y la atmósfera, por lo que el estudio del océano queda fuera del alcance de la hidrología, ya que el estudio del océano corresponde a las ingenierías oceánicas y a las ciencias marinas. La ciencia de la hidrología nace con el estudio del concepto del ciclo hidrológico. Desde tiempos antiguos, muchos pensadores intentaron describir lo que es la circulación del agua, pero sus descripciones carecían de base científica. La primera persona que da una descripción que se considera la descripción primitiva del ciclo es Anaxágoras de Clazomene, quien ideó una versión que establecía que el sol evaporaba el agua del mar hacia la atmósfera, desde donde caía como lluvia y formaba las reservas subterráneas, las cuales posteriormente alimentaban a cada uno de los ríos. Un avance en relación con esta teoría fue hecho por otro filósofo griego llamado Teofrastro, quien describió el ciclo hidrológico en la atmósfera. Decía que la precipitación por medio de la condensación es que se forma y del congelamiento. Luego de esto, entonces, el arquitecto ingeniero Marco Vitruvio, que es un romano que vivió en la época de Cristo, tomó la teoría de Teofrastro, la amplió y es la teoría aceptada actualmente. Agregó a la teoría de Teofrastro que el agua subterránea se deriva de la lluvia y la nieve infiltrada a través de la superficie del suelo. Se considera esta como la precursora de la versión moderna del ciclo hidrológico. En los asiáticos comenzaron a hacer mediciones de precipitación, tanto en lluvia, nieve como nevisca, y de viento para el año 1200 a.C. Además, fueron los primeros en usar pluviómetros y ya para el año 200 a.C. tenían redes de pluviómetros establecidas. Los pluviómetros son los equipos que miden precipitación. Luego de esto viene lo que es el aporte de las ciencias observacionales, en donde se pasa de los conceptos puramente filosóficos de hidrología a lo que es la ciencia observacional. Tenemos aportes como el de Leonardo da Vinci, que nos describió la distribución de la velocidad en los ríos. También está el aporte de los franceses Bernard Palissy, que este demostró que los ríos y manantiales se originan de la lluvia, refutando una antigua teoría que sostenía que eran alimentados directamente por el mar. También el francés Pierre Perrault midió la escorrentía y encontró que solamente esta era una fracción de la lluvia y que el resto de la precipitación se perdía por transpiración, evaporación y desviación. Luego de esto, la medición y la experimentación hidráulica comienzan a florecer ya para el siglo XVIII. Se descubren nuevos principios hidráulicos como es la ecuación de Bernoulli y la de Cauchy. Se desarrollan mejores instrumentos como el pluviógrafo de cubeta basculante y el correntómetro para medir caudales, así como el avance más rápido de la hidrología, que es a principios del siglo ya XIX, donde Dalton describe el principio de la evaporación, se habla de la teoría capilar y el método racional. Darcy desarrolla su ley de flujos de medio porosos, que es hoy la principal metodología para estudios de agua subterránea, así como Manning propuso la ecuación famosa para el flujo de canales abiertos. Pero ya para los inicios del siglo XX es que se consolida la hidrología cuantitativa con aportes como eh, la teoría de infiltración, el análisis de máximos frecuentes, la ecuación de flujo saturado, el hidrograma unitario, la ley de valores extremos, entre otros. La llegada de los computadores evidentemente evoluciona la hidrología de una manera bastante
rápida e hizo posible el análisis hidrológico a una gran escala, pudiendo plantear escenarios complejos y representarlos con una gran cantidad de detalles. A esto se le suma también el avance de la electrónica y la transmisión de datos que ha permitido hoy en día poder transmisión en tiempo real de eventos de lluvia que estén ocurriendo y también a través de lo que son los sensores remotos. La hidrología y la ingeniería civil. Si nosotros construimos o pensamos diseñar cualquier obra para el sector agua, pues entonces tenemos que involucrar la ciencia de la hidrología. Cuando necesitamos llevar abastecimiento a una comunidad, vamos a diseñar y construir un acueducto. Sin embargo, lo primero que debemos realizar luego de determinar una demanda en particular es un análisis cuantitativo y cualitativo de la fuente que se va a utilizar. Luego que se hace este análisis, pues entonces, que es un análisis eminentemente hidrológico, tanto en calidad como en cantidad, procedemos a hacer los diseños y posteriormente la construcción. Pero la hidrología determinará si esa fuente es apta, si esas aguas tienen la calidad suficiente para poder ser consumidas por humanos y además dirá si tenemos agua durante todo el año. Va a analizar los diferentes tiempos, las diferentes épocas y dirá si la fuente va a proveer la demanda que se ha calculado para una comunidad en particular. Pero no es tan solo para un acueducto. Si nosotros nos vamos al sector agrícola, lo que es riego, nosotros tenemos dos enfoques en este sentido. Tenemos lo que es la oferta de agua para las cosechas, que necesitamos determinar qué cantidad de agua van a consumir para poder saber si la fuente puede suplir esa cantidad de agua, pero también si la fuente, la cantidad de agua que tiene solo suple una cantidad determinada de superficie territorial. Entonces, la hidrología determina si podemos sembrar 20 hectáreas, si podemos sembrar 100 hectáreas e inclusive determina el tipo de cultivo que se puede sembrar, ya que hay algunos cultivos que requieren más agua que otros y que no pueden ser sembrados, por ejemplo, en época de sequía. Pero también en el sector de riego, la infraestructura con la que cuenta este sector depende de la hidrología, porque como vemos aquí tenemos un canal, el dimensionamiento de ese canal va a depender del volumen de agua que vaya a transportar. Entonces, este detalle, el volumen de agua lo da la hidrología. Y si pasamos a lo que es el sector de energía, también tenemos el aprovechamiento hidroeléctrico. En algunos casos este se realiza por unas presas y las presas, que es la obra de ingeniería más completa que hay, porque es una obra en donde se ven pues todos y cada uno de las áreas de la ingeniería, básicamente de la ingeniería civil. Nosotros podemos generar energía a través de una hidroeléctrica y para eso requerimos un análisis hidrológico, ya que necesitamos saber cuáles son los volúmenes máximos que se pueden presentar en una crecida y también el proceso de sedimentación, ya porque se va a generar un muro, que es lo que va a dar altura para poder con esta diferencia de altura hacer la generación hidroeléctrica. Y en el sector de vías también tiene su importancia. Nosotros vemos puentes construidos, vemos también alcantarillas. Sin embargo, para nosotros saber qué altura le vamos a dar a este puente y qué cantidad de vanos va a tener este puente, necesitamos hacer un estudio hidrológico. El estudio hidrológico dará la crecida máxima y los niveles máximos a alcanzar en un río determinado. Esto es para fines del puente, pero para los fines de la alcantarilla, saber qué diámetro va a tener esa alcantarilla circular depende de la hidrología, porque vamos a hacer el análisis del caudal y depende del caudal que puedas pasar por aquí, pues entonces se realiza el cálculo del diámetro. Conociendo ya la importancia de la hidrología en la ingeniería civil, pasamos a describir lo que es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico, como el nombre le indica, es un ciclo
y por ende no tiene principio ni fin. Para describirlo no necesariamente tenemos que empezar por un parámetro en particular. Podríamos tomar cualquier parámetro del ciclo hidrológico y hacer la descripción del mismo. Para poder explicar y entender en detalle lo que es el ciclo hidrológico, vamos a introducir el concepto de sistemas. En algún momento de su formación habrán recibido clases en donde le explican que en un sistema tenemos entradas que son iguales a las salidas más el almacenamiento. En el esquema que le presentamos, vemos las entradas, vemos un operador, que sería el almacenamiento, y vemos las salidas. Para nosotros poder describir el ciclo de una manera llana y que sea totalmente entendible para cada uno de ustedes, vamos a establecer un símil con conceptos que ustedes ya conocen puramente de ingeniería civil. Todos habrán cursado la materia de estática o mecánica. En esta materia ustedes realizan lo que son los diagramas de cuerpos libres, en donde establecen direcciones a las fuerzas que están trabajando. Por ejemplo, podrían decir que todas las fuerzas horizontales hacia la derecha son positivas y todas las fuerzas verticales hacia el norte son positivas, todo lo demás es negativo. Entonces, aquí vamos a hacer un símil con esto para poder entender lo que es el ciclo hidrológico. Le habíamos explicado que el ciclo hidrológico ocurre en la superficie de la Tierra, por ende, no entra el océano. Entonces, nuestro punto de referencia va a ser la superficie de la Tierra, entendiendo que todo lo que llega a la superficie de la Tierra va a ser positivo y todo lo que sale va a ser negativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el escurrimiento, como el escurrimiento va a salir de la superficie de la Tierra, porque en algún momento o va a parar al mar, o el escurrimiento de un río en particular, si el río no desemboca en el mar, va hacia otra cuenca, pues entonces sería negativo. Si nosotros hablamos de la evaporación, como la evaporación sale de la superficie de la Tierra, también sería negativo. Si hablamos de la precipitación, como la precipitación está llegando a la superficie de la Tierra, la vamos a considerar positiva. Si hablamos de la infiltración, como está saliendo de la superficie de la Tierra hacia el subsuelo, también la vamos a considerar negativa. Y si hacemos análisis, tenemos que los parámetros, a excepción del parámetro de precipitación, valga la redundancia, son todos negativos, menos la precipitación. Entonces, por esa razón, para que sea mucho más simple, como ingenieros que somos, que tenemos el sentido lógico desarrollado, vamos a iniciar por la precipitación, pero no significa esto en lo absoluto que para usted escribir el ciclo hidrológico tiene que iniciar por la precipitación. Es una técnica eminentemente matemática que vamos a utilizar y lógica para poder describir el ciclo. Y como hemos decidido iniciar la descripción del ciclo hidrológico a través de la precipitación, recordando que el ciclo hidrológico puede ser descrito a partir de cualquier parámetro y que en esta ocasión iniciaremos la descripción por precipitación por ser una forma pedagógica de hacerlo, y hemos explicado ya con anterioridad el criterio por el cual ha sido seleccionada, ya que es el único parámetro que hemos considerado positivo atendiendo a la discretización de direcciones que nosotros planteamos. Entonces, inicia la precipitación en la superficie de la Tierra. Lo estamos viendo en el esquema, como la precipitación va a ser interceptada o va a llegar al suelo. La intercepción representa en muchos casos, cuando hablamos de zonas muy boscosas, hasta un 20% de la precipitación. Es decir, hay una cantidad de agua de la precipitación que queda retenida en los árboles, en las hojas, y no llegan al suelo. Mientras que de esa parte de la precipitación que llega al suelo, tiene tres rutas. Está la escorrentía superficial, está la escorrentía hipodérmica o subsuperficial,
y está la escorrentía subterránea también. Vemos que la escorrentía superficial es aquella que va por encima de la superficie de la Tierra y sencillamente va en dirección a un punto de menor relieve topográfico. Mientras que la escorrentía hipodérmica es una escorrentía que se encuentra en el subsuelo y que generalmente va paralelo a la superficie. Como notarán en el esquema, se ve una línea punteada en donde se observa cierto paralelismo con la superficie de la Tierra. Sin embargo, debemos estar claros en que el término generalmente indica que no siempre va paralela, sino en la mayor posibilidad del tiempo, porque esto va a quedar definido por lo que es la condición geológica. Ahora bien, la condición geológica, además de que define si va paralela o no a la superficie, también define cuál es el destino de esta agua que ha llegado al subsuelo, porque esta se puede convertir luego en escorrentía superficial o tal vez se puede convertir en escorrentía subterránea. Para convertirse en escorrentía superficial, pues la condición geológica debe permitirle aflorar a la superficie, lógicamente. Entonces se incorporaría al escurrimiento superficial. A estos que nosotros conocemos como manantiales. Mientras que si la condición geológica o un proceso inclusive de saturación de la zona vadosa, de la zona del subsuelo, pues podría llegar a convertir esta en escorrentía subterránea. Asimismo vemos que existe el proceso de evaporación y de transpiración. El proceso de evaporación va a ocurrir en cualquier punto donde tengamos agua, ya sea en condición líquida o en condición húmeda. Como observarán, vamos a tener evaporación en las zonas de intercepción, vamos a tener evaporación en lagos, vamos a tener evaporación en el suelo, aunque no llueva, ya que el suelo tiene un almacenamiento de humedad, y vamos a tener transpiración, además, donde quiera que tengamos también vegetación. Es por eso que posteriormente hablamos de lo que es el proceso de evapotranspiración, porque tanto la evaporación como la transpiración llegan a la atmósfera y posteriormente se tratan combinadas. Nosotros tenemos en la esquina superior derecha un esquema en donde se plantean las diferentes zonas que se trabajan tanto en la zona superficial, en la zona subsuperficial, como en la zona ya del acuífero. Tenemos la superficie de la Tierra, tenemos lo que es la zona de aireación o zona vadosa, también llamada zona no saturada, porque es la zona donde encontramos agua solo en condición de humedad. Luego tenemos lo que es la zona saturada, que es el acuífero, donde tenemos agua en condición líquida. Aquí tenemos esa cantidad de agua que al perforar un pozo podemos extraer. Y así también vemos algunas subzonas que están siendo identificadas como la subzona de evapotranspiración, que es la zona donde se retiene la humedad para posteriormente evapotranspirarla. Tenemos la zona intermedia, que es la zona propia de aireación o vadosa o zona no saturada. Tenemos una franja capilar y tenemos también lo que es el nivel freático, que es a partir de donde tenemos agua, condición líquida para la zona saturada. Ahora bien, el hecho de presentar estas zonas con un simple objetivo de poder identificar cuando tenemos un proceso de infiltración y cuando tenemos un proceso de percolación. Físicamente estamos hablando del mismo proceso, es decir, el agua está entrando de un lugar a otro. Sin embargo, dependiendo de dónde venga, a dónde vaya, le vamos a asignar un nombre diferente. Si el agua llega de la superficie a la zona de aireación o vadosa, o también zona no saturada, le vamos a llamar infiltración. Pero si esta agua está llegando desde la zona de aireación o vadosa hacia la saturada, le llamamos percolación. Fíjense que estamos hablando del agua de un paso de un lugar a otro. Sin embargo, se identifican con nombres diferentes. Al proceso de percolación también le llamamos recarga, porque cuando llega esa percolación o ese escurrimiento subterráneo, que es lo mismo, o esa recarga, lo que hace es que el nivel freático aumente y tenemos más agua en la zona saturada. Ahora bien, ya para concluir la parte de la descripción del ciclo hidrológico, vemos también que debajo del río tenemos un caudal denominado caudal base o QB. Este río va a tener agua
dependiendo de cuánto sea su caudal base. El caudal base es aquella cantidad de agua que se encuentra en el río aún en época de estiaje. Es por eso que vemos que nuestros grandes ríos, aún en épocas de mucha sequía, tienen una cantidad de agua determinada. Esa cantidad de agua que llevan es lo que denominamos caudal base y es una cantidad de agua que es aportada por la zona saturada y sencillamente fluye hacia el lecho del río a través de zonas de interfase que hay en algunos puntos a todo lo largo del recorrido del cauce. Aquí tenemos otro esquema del ciclo hidrológico en donde observamos, además de la superficie de la Tierra, también la interacción de este con el océano. Hemos aclarado que el océano no entra dentro de la descripción del ciclo hidrológico ya que este ocurre en la superficie. Sin embargo, no podemos obviar la interrelación que existe entre los aportes que realiza tanto el océano a la superficie como la superficie al océano. Esto queda evidenciado, por ejemplo, en una isla como la nuestra, en donde nosotros tenemos costas por todas partes y la humedad que llega desde el océano pues tiene incidencia en la formación de la precipitación. El esquema representa con los números 1, 2 y 3 este proceso, donde hay uno de las flechas número 1 que sale directamente desde el océano, se incorpora la condensación y posteriormente genera la precipitación terrestre. Esto no significa que estudiamos el océano, significa que hay una interrelación entre aportes aportes de humedad desde el océano hacia la superficie de la Tierra. Pero este aporte que el océano le entrega a la superficie de la Tierra también es retribuido y compensado por esta, porque fíjense que tenemos ríos que desembocan en el océano y entonces está entregando igualmente una cantidad de agua pero en condición líquida. Es decir, que se cierra una compensación y el balance del ciclo hidrológico pues se limita en este caso simplemente a lo que está sucediendo en la parte de la superficie de la Tierra.